12 minutos estamos en el segmento número 3 de nuestro programa. Eh, Tenemos una entrevista muy especial, pero antes quiero comentarles que ante los comentarios, rumores, noticias, tómenlo ustedes como quieran, de que el binomio a participar por el ala evista del movimiento al socialismo sería compuesto por los Rodríguez, ni más ni menos, no los músicos. Ay, ese chiste solo lo entienden los mayores de 40 años, pero no son los Rodríguez, es decir, Andrónico Rodríguez y Rodríguez Belcé. Pero Rodríguez Belcé afirmó que no será candidato en las próximas elecciones generales. Con esto, Rodríguez Belcé podría quizás despejar las dudas acerca del binomio. Sin embargo, no nos olvidemos que en este país, siempre que alguien dice no voy a ser candidato, termina eventualmente siéndolo. Así que nada, seguimos a la espera porque estamos nosotros cortando la tensión con un cuchillo con esta situación de quién va a ser el candidato definitivo del MAS, si este partido va a ir unido, si este va a ir separado, si van a ser 2 facciones, 3 facciones, quizás 4, no lo sabemos y cualquier cosa puede pasar. De eso me gustaría hablar con mi siguiente invitado. Pero vamos a hablar de otra cosa hoy, porque él además tiene una opinión política súper interesante. Él es el doctor O. ¿Ustedes han oído hablar del doctor O? Bueno, el doctor O tiene un programa en el que nos habla de salud en facilito, en bonito, y justamente hemos querido tenerlo aquí con nosotros para que podamos conversar y todos los que están interesados, no es el sector médico, mucho ojo, pero sí es un sector informativo para alertarles a ustedes, queridos amigos oyentes, que cuidadito con estar mirando TikToks, yo sé que a todos nos gusta, pero últimamente ha pasado algo muy curioso, que es que la gente ve TikToks y de repente ven a alguien con una bata y esta persona dice, no sé, a ver, pónganse limón en los ojos para ver mejor y la gente lo hace. O no sé, a ver, consuman pan mohoso y lo hace, porque supuestamente tiene propiedades. Y pues vamos a hablar e informarles a ustedes sobre los peligros, primero, de escuchar mucho a gente que no es especialista en el TikTok, de autodiagnosticarse en base a esos videos y por último, del uso de la inteligencia artificial para el diagnóstico, que esto pasa, pero hay que tener también cuidado. Por eso quiero darle la bienvenida al doctor Jorge Oblitas, médico especialista en medicina interna y conocido también como el doctor O. Jorge querido, ¿cómo estás? Buenos días. Querida Sayuri, buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo. Pues gracias a ti. A ver, contame, en TikTok vemos un montón de reels, de videos. ¿Cómo lo estás viendo tú en el consultorio? ¿Has visto a alguien que te está diciendo cosas como que es que sabe qué, doc, yo he tomado esta medicina, he hecho esta cosa para sanarme porque en TikTok lo he visto y ahora estoy peor? ¿Te ha pasado eso? ¿Te Eh, está pasando? Es, es un problema que venimos arrastrando los médicos ya desde hace tiempo. Empezó con Doctor Google. La gente agarraba y consultaba sus síntomas en Google y venían y muchos de ellos me venían a confrontar. Me decía, pero Google dice esto, que tengo que estar alcalino, que tengo que tomar limón con bicarbonato, etcétera, etcétera. Pero se olvidan que nosotros los médicos, la mayor parte de los profesionales en salud, tenemos años de estudio y tenemos algo que se llama medicina basada en la evidencia. ¿Eso qué significa? Que son años de estudios de distintos tratamientos y terapéuticas que sabemos que tienen, que van a curar, que no van a curar, qué cosas sirven, qué cosas no sirven. Y por tanto es muy difícil y además peligroso autorrecetarse, escuchar a los distintos gurús que existen de la salud, porque muchos de ellos actúan y dan sus consejos de manera sesgada, ¿no? Inclusive la mayoría de ellos, hay muchos que están de moda ahora, que están aconsejando dietas basadas en ciertos alimentos, etcétera, etcétera, que manejan de manera muy sesgada la información médica. Es fácil agarrar un artículo, agarrar una partecita y decir, esto es lo que dice el artículo, y en base a eso dan un montón de consejos, muchas veces con el interés de venderte algo. La mayor parte de estos gurús de las ciencias y de la salud actualmente tienen productos para venderte. Un personaje antiguo es el doctor Frankie, que ahorita no recuerdo el apellido, que te aconsejaba mil cosas, inclusive para quitarte el cáncer de la tiroides, los peligros del microondas, exagerando ciertos consejos. ¿Para qué? Para venderte detrás de eso productos.
Wow, claro, ese es el otro asunto, ¿no? Hay muchos, entre comillas, médicos que no lo hacen. Uno podría decir, bueno, es que lo hace porque, qué sé yo, quiere llamar la atención, quiere tener muchos seguidores, que eso también es un capital social, tener muchos seguidores en las redes es muy valioso. Pero de repente también Claro. está este factor económico de personas inescrupulosas que se ponen a vender productos, panaceas, que eso hay desde antes, ¿no? A ti te gusta la historia de la medicina. Desde antes está este señor que llega y te trae un tónico, en ese entonces se llamaba una panacea, trae una panacea que es Claro. buena absolutamente para todo, desde para curar los piojos hasta mejorar tu salud emocional. Y Hasta esas para la caspa y la panaceas melancolía, se decían siguen antes, vendiendo. ¿no? Te curamos hasta la caspa y la melancolía y te vendían un montón de tónicos. La misma electricidad la han usado como solución para los problemas de salud en principios del siglo pasado. Esa palabra panacea para nosotros los médicos, a pesar de lo hermosa que es por el significado histórico, eh, es un gran problema porque no existe. No existe el medicamento que sirva para todo y no te haga daño, ¿ya? Y tú ves en las redes absolutamente miles de consejos de que el limón, de que el bicarbonato, y autorrecetarse es muy peligroso, ¿no? Es demasiado peligroso porque primero, si no conoces, estás obviando muchas cosas. A mí me llegan muchas veces pacientes ya en estadios terminales que han ido donde gurús de la medicina, donde médicos, falsos médicos tradicionales, porque, ojo, la medicina tradicional es buena cuando se le encamina de manera científica. Pero hay gente que simplemente quiere ganar dinero y le dicen, no vayas donde el médico, no tomes este medicamento, deja la quimioterapia, deja este medicamento, y ya vienen estadios terminales justamente por eso. Sí, ahí va un serio problema. La gente todavía le tiene mucho miedo al médico porque hay médicos que son muy parcos, ¿no? Y tú le dices, sí, doctor, ¿qué tengo? Y te riñe y te dice, pero usted ha hecho esto y no sé qué. Entonces hay mucho miedo al médico. O por otro lado, el miedo a decir, no, es que si me dice que tengo una enfermedad terminal y yo me muero o algo así. O sea, es como que bien, Sí. bien contradictorio, ¿no? No queremos escuchar malas noticias, pero precisamente por la dilación terminamos no escuchándolas. Y estas prácticas que a veces sirven para darnos paz, tranquilidad de conciencia, es decir, bueno, me duele la espalda, tengo problemas en las articulaciones, cada vez están peor, pero este jarabe dice que me va a curar todo y lo estoy tomando y a veces creo que eso también es interesante, otro término maravilloso en medicina, el placebo, o sea, tú crees en tu cabeza que lo que estás consumiendo te está haciendo bien, entonces hasta te imaginas que no te duele tanto, que en algún caso tu dieta ha mejorado, que hasta tus expresiones faciales están mejor, pero en última instancia eso es falso, ¿no? Es un efecto placebo. ¿Cuánto se ha El, visto el, de esto? Esto puede pasar, que yo me tome un es, jarabe y que imagine que estoy mejor, claro. pero porque mi mamá, por ejemplo, hacía eso, ¿no? A ella le dolía mucho el estómago y de repente se compraba unos jarabes así naturales y decía, esto me ha hecho muy bien, ya no me duele, pero en el fondo desarrolló un cáncer estomacal que la llevó a la muerte cuando nos Claro. enteramos y estaba en etapa terminal. Exactamente, ese es uno de los peligros. El efecto placebo es una de las mayores incógnitas de la ciencia. No sabemos por qué funciona. Sí sabemos que está el poder de la mente inmiscuido en esto, porque si te dicen esto te va a curar, hay una alta probabilidad de que te mejoren los síntomas, no de que te curen. Y inclusive en la ciencia, nosotros, por ejemplo, para probar un medicamento, digamos, me he inventado un antiinflamatorio que no te hace daño al estómago, lo tengo que probar y lo voy a probar justamente contra un placebo. A cierta cantidad de pacientes les damos el medicamento como tal y a otra cierta cantidad le damos un placebo, una pastilla de calcio, un dulce, qué sé yo. Entonces lo probamos contra el placebo y si el medicamento es mejor que el placebo, entonces recién podemos decir que ese medicamento sirve. Porque el poder de la mente a través del placebo es interesante. Yo lo veo muchas veces en pacientes, por ejemplo, hipocondríacos que ya no tienen, que tienen una enfermedad en la mente y se van inventando síntomas y no saben, y es más que todo un problema del ámbito psiquiátrico. A veces tú les das un medicamento placebo, que es una pastilla de calcio, y los pacientes van mejorando considerablemente. Obviamente esto siempre en conjunción con los otros
especialistas como el psiquiatra, el psicólogo, ¿no? Entonces, el efecto placebo es además, en estos momentos, la causa por la que existen charlatanes. Porque él te va a decir, yo te vendo este jugo de arándanos y te voy a curar, como te dije hace un momento, desde la caspa hasta la melancolía. Entonces la gente, con el poder que tiene el placebo, va a sentir mejoría, pero no se va a curar. Y tenemos que tener cuidado de eso. No se cura. No es porque yo esté ligado a un gremio, que es uno de los más difíciles además, pero vayan al médico, consulten con un médico ante cualquier problema de salud. Y aquí yo siempre les digo, el sentido común es muy importante. Si tú crees que el jugo de lima con achachairú te va a curar todas las enfermedades, debes pensar y decir, ¿por qué ya no se han curado todas las enfermedades con esto? Entonces ahí tienes que empezar a cuestionarte. Exacto, eso es clave porque de repente aparecen y ahora hay un montón de fake news, ¿no? Que dicen, Sí, apareció el remedio y especialmente cuando uno hace búsquedas, te aparece, ¿no? Joven de Tarija descubrió la cura para el cáncer. Joven, no sé, pues de Bermejo encontró y se escogen, o sea, como es un bot, se escoge un lugar de Bolivia X que puede ser Tarija, Bermejo, Santa Cruz, etcétera, y ahí te dice, joven médico descubrió la cura de la artritis. Y wow, yo tengo artritis, entonces entro ahí. Y son un montón de embauques, ¿no? Son embustes que claro. están ahí para poder generar mayor visita, mayor afluencia a la página, que ni siquiera están para hablar de medicina, simplemente para que la gente entre ahí, busque, haga actividad y luego la página se puede vender a organizaciones políticas, a grupos, Exacto. a lo que sea. Pero ese es un negocio que se hace y muchas veces la gente cree, pero creo que es clave lo que tú dices. Si hubiera una cura para el cáncer, una cura para la artritis, para enfermedades degenerativas, para el Parkinson, para el Alzheimer, para todo lo que nos está pasando ahora, Ya no seguro habría esas sería noticia enfermedades. mundial y seguramente Claro. estaría ocupando portadas en todas partes y seguramente quien lograra eso tendría entrevistas en todo lado. Eso y además eso no se daría de la noche a la mañana, o sea, no es como que descubres oro o que descubres petróleo, es algo que toma tiempo, toma estudio, error, experimentación, aplicación en animales, aplicación en humanos, se hace la certificación médica, las farmacéuticas la compran, el patente, o sea, es un proceso largo que si tal vez lo vamos a ver, pues se ve en mucho tiempo, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Y ahí vienen todos los peligros de las redes que ahora se han incrementado con la aparición de la inteligencia artificial. Entre el TikTok y la inteligencia artificial estamos viviendo en una época donde hay mucho peligro para la salud. Eh, es, ha aparecido, por ejemplo, en TikTok una serie de terapias psicológicas, psiquiátricas, coach emocionales, todo tipo de coach, que mucha gente confía en esos consejos. Ha habido ya 2 o 3 suicidios que se conocen en el mundo por este tipo de tratamientos, que los pacientes acudían a este tipo de tratamientos y simplemente no daba resultado porque no es un profesional que está tratando y han terminado trágicamente, ¿no? Lo mismo si tú buscas recetas en el Internet, recetas en inteligencia artificial, te estás saltando muchos pasos en cuanto a la enfermedad como tal, ¿no? Te olvidas si tienes alguna alergia, por ejemplo, algún medicamento, o si te puede hacer daño al corazón. Ningún medicamento es inocuo. No existe el medicamento perfecto, no existe la terapia perfecta. Nosotros los médicos cuando damos un tratamiento siempre evaluamos el riesgo y el beneficio. Si el riesgo es mayor al beneficio, no tratamos de no darlo hasta en última instancia. Solamente si el beneficio es mayor al riesgo, utilizamos ciertas terapéuticas. Entonces estamos viviendo en una época en la que es bastante difícil tratar con la gente porque ya está acudiendo primero a estas redes, ¿no? Primero a la inteligencia artificial, al Google, al TikTok, etcétera, etcétera, y están corriendo peligro porque no es fácil llegar a un diagnóstico. Ya saben, mucho cuidado, entonces no estén siguiendo TikTok y siguiendo los consejos. Primero, consulten a sus médicos y hay médicos especialistas maravillosos como es nuestro querido Jorge Oblitas, el doctor O. Jorge, querido, Gracias, muchas Betty. gracias por la entrevista. Te vamos a estar convocando más adelante para hablar también de otros temas relacionados con la medicina. Te mando un fuerte abrazo. Con todo gusto, querida Sayuri, y tú también me debes una entrevista sobre historia de la medicina. Claro que sí, me va a encantar. Bueno, son las Adiós, 9 de un la gusto. mañana con 25.